Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en las meditaciones de Marco Aurelio, Meditación. una colección de reflexiones Pero, escritas por el emperador romano en griego, entre los años 170 y 180 después de Cristo. Increíble. Es una ventana fascinante, ¿no? Al mente de uno de los líderes más poderosos del mundo antiguo, quien también era un filósofo estoico. Y lo que es aún más increíble es que el texto completo que tenemos hoy se basa en solo dos manuscritos. Uno, el Vaticanus Grecus, 1950, que se conserva en la Biblioteca Vaticana. Y otro, el Toxitanus o Palatino, que lamentablemente se perdió en el tiempo. Es asombroso pensar que una obra tan influyente Sí, estuvo a punto de desaparecer para siempre. es verdad. Casi como si el destino mismo quisiera poner a prueba la resiliencia de las ideas de Marco Aurelio. Exacto. De hecho, la primera edición impresa de Meditaciones, publicada en 1559, fue una traducción al latín basada en el ahora perdido Toxitanus. Hablando del texto en sí, ¿sabemos cuándo escribió Marco Aurelio los diferentes libros de meditaciones? He leído que el primer libro podría ser un testamento de sus últimos años de vida. Es una posibilidad intrigante. Sí. Algunos estudiosos sugieren que el libro Custo, escrito en Granua, Ajá. actual Eslovaquia, Ok. podría datar del año 179 de Dito, poco antes de su muerte. Wow. Mientras que el libro Seconto, Sí. escrito en Carnuntum, podría ser del año anterior. Entonces podríamos leer meditaciones en orden cronológico. Es posible. Tendría sentido hacerlo. Pero la verdadera unidad de la obra no reside en una línea de tiempo estricta, ¿Ya? sino en la perspectiva filosófica temporal de Marco Aurelio. Entiendo. La cronología exacta de su escritura, aunque interesante para los historiadores, Ajá. no es esencial para comprender la esencia de su pensamiento. Entiendo. Sí. Y hablando de su filosofía, ¿podrías contarme un poco más sobre estoicismo? Para aquellos que no estén familiarizados, ¿cuáles son sus principios básicos? Claro, el estoicismo es una filosofía que se originó en la antigua Grecia Ajá. y que enfatiza la virtud, Ok. la razón y la armonía con la naturaleza. Ujú. Los estoicos creían que la felicidad se alcanzaba a través del autocontrol, Ok. la aceptación de lo que no podemos controlar y la búsqueda de la virtud. Suena como una filosofía muy práctica, Sí, enfocada en cómo vivir una buena vida. exacto. ¿Cómo se refleja esto en las meditaciones de Marco Aurelio? En Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre una amplia gama de temas, Ajá. desde la naturaleza efímera de la vida Claro. hasta la importancia del deber y la virtud. Ujú. En sus escritos vemos cómo aplicaba los principios estoicos a su propia vida, Ya veo. enfrentándose a las presiones y responsabilidades de ser emperador de Roma. Es fascinante pensar en un emperador romano Lo es. en medio de conquistas y decisiones políticas, Sí, tomándose el tiempo para reflexionar sobre la virtud y el significado de la vida. precisamente, y eso es lo que hace que Meditaciones sea tan especial. Nos ofrece una visión íntima de la mente de un hombre que, a pesar de su poder y posición, Claro. se enfrentaba a los mismos desafíos existenciales que todos nosotros. Mencionaste que Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza efímera de la vida. Sí, ¿Significa eso que tenía una visión pesimista? no necesariamente. Ah. Más bien se trataba de una aceptación realista Ajá. de la transitoriedad de la existencia. Ujú. Para los estoicos, reconocer la finitud de la vida era esencial Ya. para vivirla plenamente, apreciando cada momento Y y enfocándose en lo que realmente importa. eso tiene mucho sentido. Sí, Pero, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? buena pregunta. ¿Qué tipo de consejos o prácticas proponía Marco Aurelio para vivir una vida virtuosa? Bueno, en Meditaciones encontramos una serie de ideas y prácticas que Marco Aurelio utilizaba para cultivar su virtud y encontrar la paz interior. Por ejemplo, habla de la importancia de controlar nuestros pensamientos, de aceptar lo que no podemos controlar y de actuar siempre de acuerdo con la razón. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estos consejos? Ujú. Algo que nuestros oyentes puedan aplicar a sus propias vidas. Por supuesto, en uno de los pasajes más conocidos, Sí. Marco Aurelio escribe: Ah, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. wow. Esta frase resume la importancia que le daba al cultivo de una mente virtuosa, Claro. a la elección consciente de pensamientos positivos y constructivos. Es una idea poderosa. Lo es. Realmente nos invita a tomar responsabilidad por nuestra propia felicidad, Exacto. en lugar de buscarla en circunstancias externas. Sí. Es interesante. Y en otro pasaje, Marco Aurelio nos exhorta a no perder el tiempo, Ah. discutiendo sobre cómo debería ser una persona buena.
Claro. sino a simplemente serlo. Me gusta eso. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno, Directo al grano. precisamente. Y esta es una característica clave del estoicismo. Su enfoque práctico y orientado a la acción. No se trata solo de teorizar sobre la virtud, sino de vivirla en el día a día. Y hablando de vivir el día a día, Sí, ¿cómo abordaba Marco Aurelio los desafíos y las dificultades buena pregunta. que inevitablemente enfrentamos en la vida? Bueno, una de las ideas centrales del estoicismo Sí. es la aceptación de lo que no podemos controlar. Claro. Marco Aurelio nos recuerda que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro alcance. Es el muerte, la enfermedad, la opinión de los demás. En lugar de luchar contra estas realidades, los estoicos se enfocaban en controlar sus propias reacciones y emociones. Eso suena como un gran desafío, Pues, especialmente en un mundo tan lleno de certidumbre y caos como el nuestro. sin duda es un desafío, Sí. pero también es una fuente de libertad. Ajá, ¿cómo? Al aceptar lo que no podemos controlar, liberamos nuestra energía para enfocarnos en lo que sí podemos. Nuestras propias acciones, nuestros pensamientos y nuestra actitud ante la vida. Y hablando de la actitud ante la vida, Sí. ¿cómo podemos aplicar estos principios estoicos Interesante pregunta. para encontrar la paz interior en medio de las presiones y las ansiedades del mundo moderno? Bueno, creo que una de las claves está en cultivar la atención plena, en estar presentes en el momento presente, en lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro. Ajá. Marco Aurelio nos anima a observar nuestros pensamientos y emociones Ok. sin juzgarlos, a simplemente ser conscientes de ellos. Esa es una idea que resuena mucho en la actualidad Sí, con la creciente popularidad de prácticas como la meditación y el mindfulness. exacto. Y aunque el estoicismo se originó hace siglos, Claro. sus enseñanzas siguen siendo sorprendentemente relevantes Sí. para los desafíos que enfrentamos hoy en día. Creo que una de las razones por las que las meditaciones de Marco Aurelio siguen siendo tan populares es porque nos ofrecen una guía práctica para navegar por las complejidades de la vida humana. Totalmente de acuerdo. No se trata de un conjunto de reglas rígidas, Ajá. sino de un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Totalmente de acuerdo. Y es un camino que está abierto a todos, Exacto. independientemente de nuestra posición social, nuestras creencias o nuestras circunstancias. Me parece que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en las meditaciones de Marco Aurelio. Ha sido muy interesante. Has hecho un excelente trabajo al introducirnos al estoicismo Gracias. y a la forma en que Marco Aurelio lo aplicó a su propia vida. Gracias. Ha sido un placer compartir estas ideas contigo. Y para nuestros oyentes, ¿qué les parece si continuamos explorando las meditaciones en la siguiente parte de nuestra inmersión? Profundizaremos en algunos ejemplos específicos de las reflexiones de Marco Aurelio y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas. Me parece una excelente idea. Perfecto. Los esperamos en la segunda parte de nuestro viaje a través de las meditaciones de Marco Aurelio. De acuerdo. ¿Listo para seguir explorando este tesoro de sabiduría? Señor. Entonces, ya que en la primera parte hablamos de los principios estoicos Ajá. y de cómo Marco Aurelio los ponía en práctica en su vida, Sí. me gustaría ahora adentrarnos en algunos pasajes específicos Me parece bien. de las meditaciones. ¿Hay alguna cita en particular que te haya impactado Hay muchísimas. o que consideres especialmente relevante para nuestros días? Hay muchísimas, pero una que siempre me ha resonado profundamente es la siguiente. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Es una frase corta, pero encierra una sabiduría inmensa. Es cierto, es una frase que te invita a reflexionar, parece sencilla. Totalmente. Pero al analizarla, te das cuenta de que Marco Aurelio está hablando de la importancia, Claro. de la actitud mental, Sí. de cómo nuestra perspectiva puede determinar nuestra experiencia de vida. Exactamente. Y esto es algo que hoy en día en un mundo tan acelerado y lleno de estímulos externos es más relevante que nunca. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias, por las noticias, por las opiniones de los demás y olvidamos que tenemos el poder de elegir cómo interpretamos. Es verdad lo que nos sucede. Es como si Marco Aurelio nos estuviera diciendo, no eres una víctima de las circunstancias. Exacto. Tienes el poder de elegir cómo reaccionas ante ellas. Sí, y esa lección, Ajá. esa actitud mental, Ujú. es la que define nuestra experiencia de vida. No se trata de negar las dificultades, Claro. sino de afrontarlas con una perspectiva que nos permita crecer Sí. y aprender de ellas. Hablando de afrontar las dificultades, hay otra cita de meditaciones que me parece muy poderosa.
El impedimento para la acción avanza la acción. Ajá. Lo que está en el camino se convierte en el camino. ¿Cómo O sea, interpretas esta frase? es una frase que nos desafía a replantearnos nuestra forma de ver los obstáculos, Ya. en lugar de verlos como algo negativo, Ah. como algo que nos detiene. Ujú. Marco Aurelio nos invita a verlos como oportunidades Ok. para desarrollar nuestra resiliencia. Nuestra creatividad, Sí. nuestra capacidad de encontrar soluciones. Me gusta esa idea de que los obstáculos no nos bloquean, Claro. sino que nos redirigen, Exacto. o nos obligan a encontrar nuevos caminos. Ah, Es como si nos dijeran, no te rindas, sí. adáptate, encuentra una nueva forma de avanzar. Y en ese proceso de adaptación, Mm. superar obstáculos, Claro. es donde realmente crecemos como personas. Las dificultades nos ponen a prueba, Ajá. nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Mm. Y es en esos momentos de desafío donde realmente descubrimos de qué estamos hechos. Es interesante cómo el estoicismo, Sí. una filosofía que a veces se percibe como austera o rígida, Ajá. en realidad nos invita a ser flexibles, a adaptarnos, a no dejarnos vencer por las circunstancias. Sí, y eso es algo que a menudo se malinterpreta. Mm. El estoicismo no se trata de reprimir las emociones, sino Ajá. de gestionarlas de forma inteligente. Se trata de comprender que no podemos controlar todo lo que nos sucede, Yeah. pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Y esa capacidad de respuesta, esa resiliencia emocional, Ajá. es fundamental para vivir una vida más plena y significativa. Exactamente, porque al final lo que realmente importa no son las cosas que nos suceden, sino Ujú. cómo las interpretamos y cómo reaccionamos ante ellas. Y hablando de interpretación, Ya. hay una cita de Marco Aurelio que siempre me ha hecho reflexionar. Cuéntame. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Ajá. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Muy buena. ¿Cómo podemos aplicar esta idea en nuestra vida diaria? Esta cita nos invita a ser más críticos con la información que recibimos, Ujú. a no dar por sentado que todo lo que vemos o escuchamos es la verdad absoluta. Claro. Nos recuerda que cada uno tiene su propia perspectiva, su Sí. propia interpretación de la realidad, Sí. y que es importante contrastar diferentes puntos de vista Mm. antes de formarnos una opinión. Es como si Marco Aurelio nos estuviera diciendo, no te creas todo lo que te dicen, Exacto. cuestiona, investiga. Ajá. Forma tu propio criterio. Sí, y eso es fundamental en un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información, a menudo sesgada, manipulada. Ajá. Es importante desarrollar nuestro pensamiento crítico, Ujú. nuestra capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es solo una opinión. Y en ese proceso de discernimiento, Ya. de búsqueda de la verdad, Ujú. es importante también ser humildes. Claro. Reconocer que no lo sabemos todo, Ajá. que nuestra perspectiva puede estar limitada. Por supuesto, la humildad intelectual es fundamental para poder aprender y crecer. Si creemos que ya lo sabemos todo, Sí. cerramos la puerta a nuevas ideas y perspectivas. Y hablando de nuevas ideas, me parece que las meditaciones de Marco Aurelio son una fuente inagotable de sabiduría práctica. Aunque fueron escritas hace casi 2000 años, Es verdad. sus enseñanzas siguen siendo sorprendentemente relevantes Totalmente de acuerdo. para los desafíos que enfrentamos hoy en día. Yo totalmente de acuerdo. Es como si Marco Aurelio, a través de sus reflexiones, Ujú. nos estuviera hablando a nosotros, a las personas del siglo XXI. Y una de las cosas que más me admira de Marco Aurelio es su capacidad de encontrar la paz interior Ajá. en medio de las presiones y las responsabilidades de Ajá. ser emperador de Roma. Es como si hubiera encontrado una fórmula Sí. para la serenidad, Ajá. para la tranquilidad mental. Y creo que esa fórmula se basa en la aceptación, en la comprensión de que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestra respuesta emocional. Es como si nos dijera, no te resistas a lo inevitable, Exacto. fluye con la vida, Sí, encuentra la paz en la aceptación. exactamente. Y esa paz interior, esa serenidad, Sí. es la que nos permite afrontar los desafíos de la vida Ajá. con mayor fortaleza, Ya. con mayor claridad mental. Es una lección invaluable Lo es. que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Sin duda. Y creo que es una de las razones por las que Meditaciones sigue siendo una obra tan leída y Ujú. tan admirada en la actualidad. Estoy de acuerdo, las enseñanzas de Marco Aurelio trascienden el tiempo Sí. y el espacio, nos hablan a nivel humano, a nivel universal. Y nos ofrecen una guía práctica para Sí. vivir una vida más plena, más Ok. significativa.
Ajá. más conectada con lo que realmente importa. Me parece que hemos profundizado bastante Sí. en la sabiduría de Marco Aurelio y sus meditaciones. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si en la próxima parte de nuestro Deep Dive Sí. exploramos algunas de las críticas o contrapuntos a su filosofía? Me parece una excelente idea. Ya, Siempre es importante analizar claro. las diferentes perspectivas y matices Mm, de cualquier filosofía. perfecto. Entonces, nos vemos en la tercera parte Ahí estaremos. de nuestro viaje a través de las meditaciones de Marco Aurelio. De acuerdo, estamos de vuelta para la parte final de nuestra inmersión en meditaciones de Marco Aurelio. En las dos partes anteriores exploramos los principios básicos del estoicismo, cómo Marco Aurelio los aplicó a su vida, y analizamos algunas de sus citas más memorables. Exacto. Pero, como toda filosofía, el estoicismo también ha recibido críticas a lo largo de la historia. Sí, por supuesto. Y en esta última parte me gustaría explorar algunos de esos contrapuntos. ¿Cuáles son algunas de las críticas más comunes al estoicismo? Una crítica frecuente es que el estoicismo puede ser percibido como una filosofía demasiado pasiva, que promueve la resignación ante las injusticias. Algunos argumentan que al enfatizar la aceptación de lo que no podemos controlar, Ya. el estoicismo puede llevar a la inacción Ajá. frente a situaciones que requieren un cambio social o político. Es un punto interesante. Es Sí. decir, si simplemente aceptamos todo lo que nos sucede, Sí. no corremos el riesgo de volvernos apáticos ante la necesidad de luchar por un mundo mejor. Esa es la preocupación de algunos críticos. Argumentan que el estoicismo, Ajá. al centrarse en el control individual de las emociones, puede desviar la atención de los problemas sistémicos y las responsabilidades colectivas. Y en ese sentido, ¿cómo se puede conciliar la idea estoica de la aceptación Buena pregunta. con la necesidad de luchar por la justicia social? Bueno, los defensores del estoicismo moderno argumentan que la aceptación no implica pasividad o indiferencia. Ok. Más bien, se trata de reconocer lo que está fuera de nuestro control para poder enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos cambiar. Es decir, aceptar la realidad de una situación injusta no significa resignarse a ella, Claro. sino más bien utilizar esa aceptación como punto de partida para la acción. Entonces, según esta perspectiva, la aceptación se convierte en un catalizador para la acción, Exacto. en lugar de un obstáculo. Y sí. Interesante. Se trata de encontrar un equilibrio entre la aceptación de lo que no podemos cambiar. Y la lucha por transformar aquello que sí podemos influir. Otro contrapunto que he escuchado es que el estoicismo puede resultar frío o emocionalmente distante. La idea de controlar las emociones, Sí. de no dejarse llevar por la pasión, puede Venga. parecer un tanto deshumanizante para algunos. Es cierto que el estoicismo pone un gran énfasis en la razón y el autocontrol. Sin embargo, esto no implica la negación o la supresión de las emociones. Los estoicos reconocían la importancia de las emociones, pero creían que debían ser gobernadas por la razón, Yes. no al revés. Entonces no se trata de eliminar las emociones, sino de encontrar una forma saludable de gestionarlas. Exacto, se trata de evitar que las emociones nos controlen Claro. y aprender a responder de manera equilibrada y racional a las situaciones que nos presenta la vida. Me parece que esa idea es fundamental para vivir una vida más serena y significativa. Totalmente de acuerdo. Si nos dejamos llevar por las emociones impulsivas, podemos tomar decisiones de las que luego nos arrepintamos. Totalmente de acuerdo. El estoicismo nos ofrece herramientas para cultivar la inteligencia emocional, para desarrollar la capacidad de responder a las situaciones con calma y claridad mental. Y en ese sentido, creo que el estoicismo puede ser una filosofía muy valiosa para el mundo actual, tan marcado por la inmediatez, Claro. la incertidumbre y la sobrecarga de información. Sin duda, las enseñanzas de Marco Aurelio y otros estoicos nos ofrecen una guía para navegar por las complejidades de la vida moderna con mayor sabiduría, resiliencia y paz interior. Bueno, creo que hemos explorado a fondo las diferentes facetas del estoicismo, Sí. tanto sus principios básicos como algunas de las críticas que ha recibido. ¿Qué te parece si para finalizar nuestra inmersión dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece una excelente idea. De acuerdo. Entonces la pregunta para nuestros oyentes es, ¿cómo podemos aplicar los principios del estoicismo? Ajá. La aceptación, el autocontrol y la razón para vivir una vida más plena y significativa en el mundo actual. Los invitamos a que reflexionen sobre esta pregunta y a que compartan sus ideas con nosotros. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo y con nuestros oyentes. Igualmente, esperamos que esta inmersión en meditaciones de Marco Aurelio les haya inspirado a explorar más a fondo esta filosofía temporal y a descubrir cómo sus enseñanzas pueden enriquecer sus vidas. Hasta la próxima.
Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en el fascinante mundo del braille, un sistema táctil que ha revolucionado la vida de muchísimas personas ciegas y con discapacidad visual. Lo interesante del braille es que no es solo un alfabeto, es un sistema completo de comunicación, imagínate. Un mundo donde puedes leer un libro, una partitura o incluso una ecuación matemática, solo con el tacto. Es increíble. Y pensar que el braille con su sistema binario de puntos en relieve precede a las computadoras. Es como si hubiera anticipado la era digital. Exacto. El braille es en esencia un código binario, al igual que el lenguaje de las computadoras. Es fascinante cómo un sistema tan simple puede ser tan poderoso. Pero empecemos por el principio. Hablemos de Louis Braille, el genio detrás de esta invención. La historia de Louis Braille es realmente inspiradora. Perdió la vista a una edad muy temprana. Pero eso no le impidió soñar con un mundo donde la lectura fuera accesible para todos. Mientras estudiaba en la Escuela de Ciegos y Sordos de París, Louis se encontró con el sistema de Charles Barbier, un código táctil desarrollado para la comunicación militar nocturna. Aunque el sistema de Barbier era complejo, Louis vio su potencial y lo adaptó para crear el braille que conocemos hoy. Imagino que crear un sistema de lectura táctil desde cero no fue tarea fácil. ¿Cómo logró Louis simplificar el sistema de Barbier y hacerlo más intuitivo? La clave fue la celda Braille, una matriz de 6 puntos que permite crear 64 combinaciones diferentes. Louis organizó estas combinaciones en series lógicas, empezando con las letras del alfabeto francés. La primera serie utiliza solo los 4 puntos superiores, y a partir de ahí se van añadiendo puntos para generar nuevas letras y símbolos. Es como un rompecabezas. Exacto. Cada punto tiene un significado, y su posición dentro de la celda determina el carácter. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo funciona esto? Claro. Piensa en la letra B. En braille se representa con los puntos 1, 2 y 4 de la celda. Si añadimos el punto 3, obtenemos la letra C. Y si añadimos el punto 6, obtenemos la letra D. La lógica es simple pero efectiva, lo que facilita el aprendizaje del braille. Ya veo. Y no se limita solo a letras, ¿verdad? El braille también incluye números, signos de puntuación e incluso símbolos matemáticos y musicales. Así es. El braille es un sistema de comunicación completo y para hacerlo aún más versátil se utilizan significadores, símbolos especiales que modifican el significado de otros caracteres. Por ejemplo, un significador puede indicar que la siguiente letra es mayúscula o que los siguientes caracteres son números. Entonces, con solo 6 puntos se puede crear un universo de posibilidades. Es realmente asombroso. Absolutamente. Y con el avance de la tecnología, el braille ha seguido evolucionando. La llegada de las computadoras llevó al desarrollo del braille de 8 puntos, lo que permite representar cualquier carácter del código ASCII. Es decir, que el braille no solo se ha adaptado al mundo digital, sino que ha expandido sus posibilidades gracias a la tecnología. Hablando de adaptaciones, ¿cómo se transcribe el braille? Bueno, existen diferentes grados de transcripción. El grado 1, el más común, transcribe cada letra y signo de puntuación a su equivalente en braille. Es el método más sencillo y directo. ¿Y qué de los otros grados? ¿En qué se diferencian? Los grados 2 y 3 utilizan abreviaturas y contracciones para ahorrar espacio y tiempo. Es como una especie de taquigrafía braille. Imagínate poder escribir frases completas con solo unos pocos caracteres. Es realmente ingenioso. ¿Y quién se encarga de transcribir y producir materiales en braille? Hay organizaciones en todo el mundo que se dedican a esta labor. Por ejemplo, la ONCE en España, o el Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y Discapacitados Físicos en Estados Unidos, que forma parte de la Biblioteca del Congreso. Su trabajo es fundamental para garantizar que las personas ciegas y con discapacidad visual tengan acceso a la información y a la cultura. Sin duda. Estas organizaciones no solo transcriben libros, sino también revistas, periódicos, documentos oficiales, partituras musicales e incluso software. Es inspirador ver cómo el braille ha abierto las puertas a un mundo de posibilidades para tantas personas. No solo eso, el braille también ha tenido un impacto significativo en la accesibilidad en general. ¿A qué te refieres? Piensa en los billetes canadienses, que tienen marcas táctiles para que las personas ciegas puedan identificar su valor, o las papeletas de votación en España, que están impresas en braille para garantizar el voto secreto de las personas con discapacidad visual. Son ejemplos concretos de cómo el braille ha contribuido a una sociedad más inclusiva. Sin embargo, algunos argumentan que en la era digital, con la proliferación de audiolibros y lectores de pantalla, el braille podría perder relevancia. ¿Qué opinas tú al respecto? Es un debate complejo. Si bien es cierto que la tecnología ha abierto nuevas vías de acceso a la información, el braille sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de la lectoescritura y para la independencia de las personas ciegas. ¿Podrías explicarnos por qué? El braille permite una experiencia de lectura más personal e independiente. No dependes de un dispositivo o de una conexión a Internet.
Además, la lectura táctil estimula el desarrollo cognitivo y la memoria. Entiendo. Y aunque la tecnología avanza a pasos agigantados, parece que el braille sigue siendo una herramienta valiosa en el mundo actual. Sin duda. Y lo más importante es que el braille representa una lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es un recordatorio de que todos, independientemente de nuestras capacidades, tenemos derecho a acceder a la información y al conocimiento. Y con esta reflexión llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en el mundo del braille. En la próxima parte exploraremos cómo este ingenioso sistema se ha adaptado a diferentes idiomas y culturas. Un viaje fascinante que nos espera. No te lo pierdas. El braille es un universo lleno de sorpresas y de historias inspiradoras. Retomando nuestra inmersión en el mundo del braille, te invito a explorar cómo este sistema nacido en Francia ha traspasado fronteras lingüísticas y culturales. Es asombroso pensar que un sistema diseñado para el alfabeto francés puede adaptarse a idiomas tan diversos como el ruso, el griego, el árabe o el chino. ¿Cómo es posible que el braille se adapte a alfabetos tan diferentes? El secreto está en la transcripción fonética. En lugar de intentar traducir directamente las letras de un alfabeto a otro, el braille se centra en representar los sonidos del lenguaje. Es decir, en lugar de buscar una correspondencia visual entre las letras, se busca una correspondencia auditiva. Exactamente. Tomemos como ejemplo el ruso. Su alfabeto cirílico es completamente diferente al latino, pero muchos de los sonidos que representa también existen en francés y en otros idiomas. Entonces, la letra B en ruso, aunque se escribe de forma distinta, se pronunciaría igual que la B en español o en francés. ¿Verás si es? Así es, y por lo tanto, en braille se utilizaría el mismo símbolo para representar ese sonido, independientemente del idioma o del alfabeto. Ya veo. Pero, ¿qué ocurre con los sonidos que no existen en el alfabeto latino? ¿Cómo se las arregla el braille para representarlos? Ahí es donde entra en juego la creatividad. En algunos casos, se combinan puntos existentes para crear nuevos símbolos que representen esos sonidos únicos. En otros casos, se recurre a la adaptación de símbolos existentes, asignándoles un nuevo valor fonético. Es como si el braille fuera un lenguaje en constante evolución, adaptándose a las particularidades de cada idioma. Precisamente. Y esta capacidad de adaptación es una de las claves de su éxito a nivel global. Sin embargo, no siempre es un proceso sencillo. ¿A qué te refieres? Bueno, hay idiomas que presentan desafíos especiales para la transcripción braille, por ejemplo, el japonés y el coreano, que tienen sistemas de escritura silábicos en lugar de alfabéticos. Entiendo. En esos casos, la correspondencia fonética con el braille tradicional se complica, ¿verdad? Exactamente. El braille japonés, por ejemplo, ha tenido que desarrollar un sistema propio, donde cada símbolo representa una sílaba completa, en lugar de una letra individual. Y el braille coreano también ha adoptado soluciones únicas para adaptarse a las particularidades de su sistema de escritura. Es fascinante cómo el braille ha logrado no solo traducir idiomas, sino también traducir sistemas de escritura completamente diferentes. Es una muestra de la versatilidad y el ingenio de este sistema. Sin embargo, estas adaptaciones también plantean algunos desafíos. Por ejemplo, la falta de uniformidad entre las diferentes versiones del braille puede dificultar el aprendizaje y la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas. Es decir, que aunque el braille sea universalizado, todavía existen barreras lingüísticas que superar. Así es. Y este es un tema que se debate con frecuencia en la comunidad braille. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la fidelidad al idioma original y la universalidad del sistema? Es una pregunta compleja que nos invita a reflexionar sobre el futuro del braille en un mundo cada vez más globalizado. Y no solo eso. La era digital también plantea nuevos retos para el braille. ¿A qué te refieres? Con la proliferación de audiolibros, lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia, algunos se preguntan si el braille seguirá siendo relevante en el futuro. Es una pregunta válida. ¿Crees que el braille está en peligro de extinción? No lo creo. Si bien es cierto que la tecnología ofrece alternativas interesantes, el braille sigue siendo una herramienta fundamental para la alfabetización, la independencia y la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual. Es decir, que el braille y la tecnología no se excluyen mutuamente, sino que pueden complementarse. Exactamente. De hecho, ya existen iniciativas que buscan integrar el braille en el mundo digital. Por ejemplo, los teclados braille virtuales para dispositivos móviles o las impresoras braille, que permiten crear documentos táctiles desde cualquier ordenador. Es alentador ver cómo el braille sigue evolucionando para adaptarse a las nuevas realidades. Sin duda, el braille ha demostrado a lo largo de su historia una capacidad de adaptación increíble, y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos en el futuro. ¡Wow! Ha sido una inversión profunda, realmente fascinante en el mundo del braille. Desde la invención de Louis Braille, su adaptación a distintos idiomas, hasta los desafíos en la era digital.
Es realmente increíble cómo un sistema tan simple, basado en solo 6 puntos, ha tenido un impacto tan grande en la vida de millones de personas. Totalmente. Al principio me preguntaba si el braille podría sobrevivir en un mundo tan tecnológico, pero ahora veo que el braille y la tecnología no son enemigos, sino que se complementan. Exactamente. El braille va más allá de un sistema de lectura. Es una herramienta de empoderamiento, una puerta a la independencia y la inclusión. Recuerda que mencionaste los billetes canadienses con marcas táctiles y las papeletas de votación en braille en España, ejemplos concretos de cómo el braille ha contribuido a crear una sociedad más accesible. Y no podemos olvidar su impacto en la educación, el empleo y la participación social de las personas ciegas y con discapacidad visual. Es cierto, el braille ha abierto un mundo de posibilidades, desde leer un libro, componer música, hasta resolver ecuaciones matemáticas. El braille ha demostrado ser un sistema muy versátil. Y a pesar de los desafíos de la era digital, el braille sigue evolucionando. Los teclados braille virtuales y las impresoras brailles son ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar a preservar y difundir este sistema. Me parece inspirador cómo el braille sigue siendo relevante y adaptándose a las nuevas realidades. La historia de braille es una historia de ingenio, perseverancia y lucha por la inclusión. Y es una historia que todavía se está escribiendo. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo del braille. Espero que esta experiencia te haya dado una nueva perspectiva sobre este sistema y su importancia en el mundo actual. Sin duda, el braille es un testimonio del poder del ingenio humano para superar barreras y crear un mundo más accesible para todos. Hola a todos. ¿Listos para zambullirnos en un tema que ha generado controversia, teorías de conspiración y fascinación? Mucha fascinación. Hoy vamos a desentrañar HARP, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Un programa con un aura de misterio, pero con raíces en la ciencia. Exacto. Vamos a separar los hechos de la ficción. Empezamos por lo básico. ¿Qué es HARP y qué tipo de investigación se lleva a cabo allí? Bueno, HARP es un programa de investigación financiado por, entre otros, la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos. Ajá. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa y la Universidad de Alaska. Entiendo. Su objetivo principal es estudiar la ionosfera. Claro, la ionosfera. Recuerdo haberla estudiado, pero hace tiempo. ¿Podrías refrescarnos la memoria sobre su importancia? Claro. Imagina que quieres enviar una señal de radio a larga distancia. La ionosfera actúa como un espejo, reflejando esas señales de vuelta a la Tierra, permitiendo que las ondas de radio viajen mucho más lejos. Entonces, eso explica cómo las emisoras internacionales, como La Voz de América o la BBC, llegan a audiencias en todo el mundo. Precisamente. Y no solo eso. No. La ionosfera también afecta a los sistemas de navegación, como los que utilizan barcos y aviones. Incluso influye en la detección de misiles. Tiene sentido. Por eso las Fuerzas Armadas tienen gran interés en comprenderla. Claro, y si no me equivoco, HARP está en un lugar bastante remoto. Sí, la estación de investigación de HARP está cerca de Gacona, Alaska. Una ubicación ideal para estudiar la ionosfera, lejos de interferencias, y con cielo despejado para observar las auroras boreales. Apuesto a que los científicos tienen historias fascinantes. Pero volviendo a HARP, ¿qué tecnología usan para estudiar la ionosfera? La pieza central es el Instrumento de Investigación Ionosférica, IRI. Un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se usa para, y esto es importante, modificar las propiedades electromagnéticas de una zona limitada de la ionosfera. Modificar la ionosfera suena a ciencia ficción. ¿Cómo es posible? Es ciencia real, aunque futurista. Piensa en el IRI como un calentador que emite ondas de radio hacia la ionosfera. Estas ondas interactúan con las partículas cargadas, calentándolas y creando una burbuja artificial. Entiendo. Es como un pequeño laboratorio en el cielo para ver cómo reacciona la ionosfera. Exactamente. Y para observar esos cambios, HARP cuenta con radares, magnetómetros y sondeos digitales. Les permiten analizar en detalle las alteraciones en la ionosfera, con un observatorio espacial en tierra. Fascinante. Con todo esto, ¿cuáles son los objetivos concretos de la investigación en HARP que esperan descubrir? La investigación se divide en dos ramas. Por un lado, comprender mejor los procesos naturales de la ionosfera, como su comportamiento durante tormentas solares. Estas tormentas pueden afectar a las comunicaciones, la navegación por satélite y las redes eléctricas, por lo que es crucial entender cómo protegernos. Claro, predecir y prevenir posibles problemas. ¿Y la segunda rama?
Se centra en desarrollar tecnologías que aprovechen las propiedades de la ionosfera. Por ejemplo, mejorar las comunicaciones por radio a larga distancia, Desarrollar sistemas de navegación más precisos o incluso crear métodos para detectar objetos en el espacio. Entonces, HARP busca comprender y dominar la ionosfera para mejorar nuestras tecnologías y protegernos de sus amenazas. Exacto. La investigación en la ionosfera tiene un potencial enorme para revolucionar muchos aspectos de nuestra vida. Ya veo. Y justo aquí entran las famosas teorías de la conspiración. Mucha gente cree que HARP es algo más siniestro. Es cierto, HARP se ha convertido en el blanco de numerosas teorías de la conspiración. Ajá. Lo acusan de ser un arma capaz de controlar el clima, provocar terremotos o incluso manipular la mente. Afirmaciones bastante extremas. Imagino que desmontar esas teorías debe ser parte del trabajo de los científicos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la del control del clima. Vale. Algunos creen que HARP crea tormentas, huracanes o sequías a voluntad usando ondas de radio para manipular la atmósfera. Eso suena a película de catástrofes. ¿Hay alguna base científica? Ninguna. La energía de HARP, aunque potente, es insignificante comparada con la de la atmósfera. Ya veo. Es como intentar desviar un huracán soplando con una pajita. Una imagen muy gráfica. Si HARP realmente tuviera ese poder, me imagino que los gobiernos lo usarían para fines estratégicos. Es una lógica razonable. Imagina las implicaciones. Provocar sequías en territorios enemigos, desviar tormentas, sería una arma geopolítica de un poder inimaginable. Exacto, y sin embargo no hay evidencia de que HARP se esté utilizando para esos fines. Precisamente, la comunidad científica ha refutado estas teorías, pero la desinformación sigue circulando, especialmente en Internet. Es increíble cómo una teoría sin fundamento puede tener tanta fuerza. Es un fenómeno complejo. Desconfianza en las instituciones, miedo a lo desconocido y la facilidad de propagación de información en la era digital. Bueno, hemos cubierto bastante, hemos aprendido qué es HARP, sus objetivos y la importancia de la ionosfera, y hemos empezado a desmontar algunas teorías. Así es. En la próxima parte seguiremos explorando esas teorías y profundizaremos en las investigaciones, incluyendo sus posibles aplicaciones. Me quedo con la intriga. Retomando lo de las teorías de la conspiración sobre HARP, hay otra que me gustaría abordar, la de la manipulación mental. Así, la idea de que HARP puede controlar nuestros pensamientos o incluso convertirnos en zombies suena a ciencia ficción, pero me imagino que hay gente que cree en esto. Desafortunadamente sí, la teoría se basa en que las ondas de radio de HARP pueden afectar al cerebro humano alterando nuestro comportamiento o implantando ideas. Pero si la ionosfera se usa para reflejar ondas de radio para comunicaciones, no es posible que esas ondas también nos afecten a nosotros. Es una pregunta lógica, pero las ondas de radio de HARP tienen una frecuencia muy diferente a las del cerebro. Es como intentar abrir una puerta con la llave equivocada. Entonces, no hay posibilidad de que HARP influya en nuestros pensamientos o emociones. Para que las ondas de radio afecten al cerebro, tendrían que ser de una frecuencia específica y de una intensidad mucho mayor de la que HARP puede generar. Además, la energía de las ondas se dispersa al alejarse de la antena. Es decir, que la idea de que HARP controla nuestras mentes es absurda. Exactamente, no hay evidencia científica que la respalde, es pura especulación. Aún así me pregunto por qué estas teorías, a pesar de ser desmentidas, siguen arraigadas en la sociedad. ¿A qué se debe? Creo que hay varios factores. La ciencia detrás de HARP es compleja y no siempre es fácil de entender para el público. Es decir, que la falta de comprensión puede llevar a la especulación y al miedo. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta el contexto sociopolítico. Vivimos en una época de desconfianza hacia las instituciones y gobiernos. Es fácil creer en teorías que los presentan como entidades ocultando información. Y HARP, con su tecnología futurista y su ubicación remota, encaja en ese relato de secretismo. Sin duda, la falta de transparencia en algunos proyectos gubernamentales también alimenta la paranoia. La gente rellena los vacíos con sus propias interpretaciones basadas en miedos y prejuicios. Entonces, ¿cómo podemos combatir la desinformación y promover una comprensión más precisa de la ciencia? La educación y la divulgación científica son claves. Explicar la ciencia de forma clara, accesible y atractiva para el público. Es decir, traducir el lenguaje técnico a uno que todos entendamos. Exactamente. Y también fomentar el pensamiento crítico. Enseñar a la gente a cuestionar la información, buscar fuentes fiables y contrastar puntos de vista. En la era de Internet, con tanta información, es crucial el discernimiento. Totalmente de acuerdo. Debemos ser ciudadanos informados y responsables, capaces de distinguir entre realidad y ficción. Hablando de realidad, volvamos a HARP. Además de la investigación, hay aplicaciones prácticas para esta tecnología. Sí, de hecho, la investigación en la ionosfera tiene un gran potencial. Por ejemplo, se investiga cómo usarla para mejorar las comunicaciones por radio a larga distancia útil en zonas remotas o emergencias.
Es decir, HARP podría ayudar a conectar a personas aisladas. Exactamente. Y no solo eso, también se explora la posibilidad de usarla para la navegación por satélite, mejorando la precisión de los GPS y haciéndolos más resistentes a interferencias. Eso sería fantástico, sobre todo para los que dependemos del GPS. Sin duda, y estas son solo algunas aplicaciones, la investigación en la ionosfera está en constante evolución. Es emocionante pensar en las posibilidades que abre la ciencia. Hemos pasado de desmontar teorías a explorar el potencial de HARP, un buen recordatorio de que la ciencia bien usada puede ser una herramienta para el progreso. Totalmente de acuerdo, la ciencia es una aventura que nos permite comprender el mundo y buscar soluciones. Y hablando de desafíos, ¿hay algún obstáculo importante para avanzar en la investigación de la ionosfera? Uno de los mayores es la complejidad de la propia ionosfera. Es un sistema dinámico influenciado por la actividad solar, el campo magnético y la composición de la atmósfera. Entiendo, es como estudiar un blanco móvil. Exactamente. Para comprenderla necesitamos modelos más sofisticados que predigan su comportamiento. ¿Y las herramientas de investigación? Hay margen de mejora. Por supuesto, siempre busquemos nuevas tecnologías, por ejemplo, nuevos radares y sensores que den información más precisa. Es fascinante ver cómo la tecnología impulsa la ciencia. Sin duda. Y no solo la tecnología, la colaboración internacional también es fundamental. ¿En qué sentido? La ionosfera no conoce fronteras, es un sistema global. Para comprenderla necesitamos compartir datos entre países. Tiene sentido, la ciencia es un esfuerzo colectivo que trasciende fronteras. Exactamente. Y HARP, a pesar de la controversia, es un buen ejemplo de cómo la colaboración científica internacional genera conocimiento. Bueno, hemos cubierto muchos temas. Hemos desmentido teorías, explorado aplicaciones y los desafíos de la investigación. Una conversación muy completa. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido sobre HARP. Yo también. Y para terminar esta parte, una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que la investigación en la ionosfera podría impactar en tu vida en el futuro? Una pregunta interesante. Invito a todos a investigar e imaginar las posibilidades. De vuelta a nuestro deep dive sobre HARP, me gustaría retomar la colaboración internacional en la investigación de la ionosfera. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, como mencionamos, la ionosfera no entiende de fronteras. Es un sistema global que nos afecta a todos para comprenderla. Es fundamental que científicos de diferentes países compartan información y colaboren. Hay ejemplos concretos de esa colaboración. Proyectos con varios países. Por supuesto, uno de los más destacados es el proyecto ESCAT, ESCAT, que significa European Incoherent Scatter Scientific Association, un sistema de radares en Noruega, Suecia y Finlandia. ¿Y qué tipo de investigación hacen en ESCAT? Es similar a la de HARP. En cierto modo, sí, ESCAT también estudia la ionosfera, pero su enfoque es un poco diferente, centra en la interacción entre el Sol y la atmósfera, incluyendo la ionosfera. Es decir, que ESCAT ayuda a comprender cómo la actividad solar afecta a nuestro planeta. Exacto, y esto es crucial para predecir y mitigar los efectos de las tormentas solares que pueden afectar a las comunicaciones, la navegación y las redes eléctricas. Entonces, HARP y ESCAT, aunque con enfoques distintos, comparten el objetivo de comprender la ionosfera. Así es, y hay otros proyectos similares en el mundo. Por ejemplo, en Rusia existe SURA, que usa un potente transmisor para estudiar la ionosfera. Mencionaste que SURA es más potente que HARP. Eso significa que es más avanzada. No necesariamente la potencia del transmisor es solo un factor. SURA y HARP tienen objetivos y enfoques diferentes. Cada una tiene sus ventajas. Entiendo lo importante es que estos proyectos contribuyan al conocimiento sobre la ionosfera. Exacto, la colaboración internacional es esencial para una visión global de este sistema. Y hablando del futuro, ¿cuáles son las perspectivas para la investigación en la ionosfera? ¿Qué avances podemos esperar? La investigación está en constante evolución. Cada vez tenemos mejores herramientas y modelos y se abren nuevas líneas de investigación. ¿Podrías darnos ejemplos concretos? ¿Qué avances te entusiasman más? Uno de los campos más prometedores son los modelos informáticos que simulan el comportamiento de la ionosfera con mayor precisión. Esto nos permitiría predecir cómo las tormentas solares afectan a nuestro planeta. Es decir, podríamos anticiparnos a los problemas. Exacto. Imagina predecir con días o semanas de antelación una tormenta solar que afecte a las comunicaciones o a la red eléctrica. Podríamos tomar medidas para proteger los sistemas. Sería un avance increíble. ¿Y qué hay de las aplicaciones prácticas? Podemos esperar nuevas tecnologías. Sin duda, la investigación en la ionosfera puede revolucionar muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, se está trabajando en sistemas de comunicación que usen la ionosfera para transmitir señales a larga distancia con mayor eficiencia. Eso sería un gran avance para
zonas remotas o emergencias. Exactamente. Y también se exploran nuevas aplicaciones en navegación por satélite, detección de objetos en el espacio e incluso predicción de terremotos. Las posibilidades son ilimitadas. Es fascinante el potencial de la ciencia para mejorar nuestras vidas. Hemos recorrido un largo camino en este deep dive sobre HAARP. Hemos aprendido sobre sus objetivos, desmentido teorías y explorado las perspectivas de la investigación. Un viaje muy enriquecedor. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en la ciencia. Yo también. Y antes de despedirnos, una última reflexión. La ciencia, a pesar de sus complejidades, es fundamental para comprender el mundo y construir un futuro mejor. Animo a todos a seguir explorando, investigando y cuestionando. La curiosidad es el motor del progreso. Totalmente de acuerdo. Nunca dejemos de preguntarnos el porqué de las cosas. La búsqueda del conocimiento no tiene fin. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.